Buena semana para todos. Bienvenidos a nuestra clase. Seguimos en el Sefer Amidot de Rabbi Nachman de Breslev, Besat Hashem. Y antes de iniciar, nos ubicamos en el tiempo. Hoy ya estamos a el 9 del mes 2 del año 25, primer día de la semana. Y hoy estamos a 11, perdón, a 11 del mes de Shevat, Yom Rishon, año 5785. Estamos estudiando al Sefer Hamidot de Rabbi Nachman de Breslev, Besat Hashem. Como es costumbre, decimos el Tejilín de acción de gracias a Kadosh Baruj Hu por todas sus bondades y por todo lo que nos da todos los días. Dice el Tejilín 100. Bien, le soy doble Adonai Kol Guares y Hashem Besinjo Boi Lefono Benono Deiki Adonai Ki Elohim Ki Uson Benachne Amoy Metzon Shoboi Shodom Atzodah Hashem Bishom Doi Olishmoy Ki Doi Adonai Kadoy Beador Budoy Eminosol. Hashem nace Benatliach con el poder de Kadosh Baruj Hu. Iniciamos nuestra clase. Hoy Rabbi Nachman nos va está aquí, nos enseña sobre lo que es una persona sádica. Lo que es una persona recta, una persona correcta, una persona justa, una persona sádica. Dice, no debe no debe sorprenderte el hecho de ver que el sadik ha dejado algo sin perfeccionar. Esto es obra de Dios para que el sadik deje un área mediante el cual su hijo pueda más tarde alcanzar prominencia. Hay veces en que la interrupción del estudio de la Toira la fortalece. El sadik podrá aceptar regalos de los malvados para que estos puedan arrepentirse. El sadik es una persona justa, una persona temerosa de Dios, una persona que está ubicada delante de quién está, para dónde va y por qué está en este mundo. ¿Cuál es la característica o una de las características de una persona sadik? El temor a Kadosh Baruj Hu. Es una característica importante. Por lo tanto, eso le lleva cada día no a no equivocarse. Las equivocaciones son parte de la vida, pero una cosa es equivocarse y tener conciencia de su error y seguir avanzando. Otra cosa es no tener conciencia del error y creer que está bien. El sadik siempre busca mejorar. El sadik nunca piensa que ya lo ha alcanzado todo. Siempre hay algo más por alcanzar. El sadik es agradecido, no conforme, agradecido con Hakadosh Baruj Hu, no condenable, no se autocondena, pero sabe que todos los días tiene retos por superar. ¿Por qué? Porque quiere alcanzar el nivel de Adán Kadmon. Que seguramente en la vida es posible que no se alcanzarlo, pero es el reto. Como me dijo un amigo una vez, no busco mañana ganarme el premio Nobel, pero trabajo todos los días para llegar a hacerlo algún día. Es posible que nunca lo logre, no importa, pero un objetivo bastante subliminal, bastante sublime, bastante grande. Por lo tanto, el tzaddik también busca cada día estar más cerca de Hakadosh Baruj Hu. Como dice Rabbi Nachman también, en el Likutei Moharan, busca cada día esa autoanulación de ese aní personal, unirlo con el aní celestial. Esto se puede ver en términos seculares, como la persona que alcanzó su profesión, pero busca cada día ser mejor. Y ese ser mejor le lleva a descubrir cosas nuevas. Le da un nuevo toque a su profesión, hasta que lo hace el mejor de todos. O el más grande entre los grandes. O sea, ¿qué significa más grande? Significa que su amplitud de conciencia frente a ese conocimiento es muy amplio y conoce muy, muy abiertamente eh, esta ciencia, este conocimiento, en este caso, hablando del satik, de las cualidades. Una persona común y corriente posiblemente se dará cuenta de su pecado si este es muy tangible. Por ejemplo, un robo. Por ejemplo, insultar a alguien. Por ejemplo, no pagarle a alguien. Pero una persona, un sadik muy grande, se dará cuenta que un gesto es un gran pecado, que una intención es un gran pecado. O sea, sabrá leerse muy, muy minuciosamente, como alguien muy profesional.
En la medicina, por ejemplo, solo de ver a alguien puede captar que tiene ciertos problemas. O el médico más básico tendrá que hacer muchos exámenes y a través de la tecnología de la ciencia darse cuenta que tiene el problema. Esta es la diferencia entre uno y otro. Así pasa con las personas. En la medida que desarrolla su CD, su conciencia divina, entonces es más consciente de Dios. Una persona puede decir, como pueden suponer algunas personas, pero ¿dónde está Dios? Yo quiero sentir a Dios. Y el que tiene más conciencia lo puede percibir en detalles y en cosas que alguien, tal vez sin esa conciencia, si llegase a escuchar una voz o un ángel, diría, wow, eso es celestial. Pero la persona que tiene una conciencia divina más grande puede captar a Hakadosh Baruj Hu de una manera tan especial porque su amplitud de conciencia es mucho más grande. ¿Y por qué ha recibido esa amplitud de conciencia? Porque se ha autoanulado más. Se ha dado menos de él y menos de él y más de Hakadosh Baruj Hu en su vida. Esto es la figura que la Torah llama el siervo que va y se pone como esclavo ante su señor. ¿Por qué la Torah habla de esclavitud? No es, y no hay que entenderlo como la esclavitud que se habla a nivel secular. La Torah habla de esclavos, pero no es una enseñanza como la esclavitud de los negros en Estados Unidos en su momento. No estamos hablando de eso. Por eso la Torah hay que entenderla desde los principios y la óptica de la Torah, el prisma de la Torah. Y el esclavo es el que se autoanula ante su señor. Autoanularse no significa, para los psicólogos, no hay que entenderlo desde este punto de vista, no es el quitar su propio valoramiento. Una persona es un gran sadik, está anulado, pero su valoramiento está muy alto. Abraham Navino era muy respetado. Las naciones le llamaban el príncipe. Era un profeta muy grande. Era un rey. Le trataban con mucho honor. Pero él estaba autoanulado ante Hakadosh Baruj Hu. Pero ser autoanulado no significa perder su valoramiento. Por eso, la Torah hay que entenderla desde el prisma de la Torah. No es de conceptos mundanos. No es de conceptos de ciencia, excepto los principios. Por eso el sadik es la persona que alcanzó ese nivel de autoanulación. Y tendríamos tal vez que en otro momento explicar qué significa autoanulación. Porque si vas y le preguntas a la psicología, te va a decir, no, no, eso no puede ser. La persona tiene que existir. Porque si hay una autoanulación, hay un problema de existencialismo. Y entonces el tema se iría por otro lado, la cual no contradice a la psicología. La Torá no contradice la ciencia porque la ciencia está en la Torá. Así que lo correcto de la ciencia es porque está en la Torá. Lo incorrecto de la ciencia es lo que el ser humano se inventa en su humana sabiduría creyéndose sabio. Por lo tanto, hay que entender este punto de vista de la conciencia de un saber. Los sadikin utilizan su mérito para beneficio del mundo, no para el propio. El sadik siempre está pensando en el sueño de Dios, en la necesidad de Hakadosh Baruj Hu. Por eso tiene que haber una autoanulación. Si lo vemos a nivel empresarial, ¿cuál es la correcta actitud de un empleado o de un ejecutivo de una empresa? ¿Cómo llega a alcanzar altos niveles en esa empresa? Porque se autoanuló. ¿Qué significa autoanularse? ¿Que se está negando eh, sus habilidades? No, lo contrario. La gente que está cerca del dueño de la compañía es la persona que tiene que creerse lo talentoso que es. Tiene que creerse la grandeza que tiene. Pero está anulado en su ego para poner todas sus herramientas al servicio del dueño de la empresa para sacar adelante el proyecto de la empresa. Por lo tanto, el proyecto y el sueño del dueño de la empresa pasa a ser su propio sueño. ¿Cómo puede llegar a pasar a ser su propio sueño? Porque la anulación del ego le permite que quepa el sueño de su patrón en su corazón y activar todos sus talentos al servicio de esa visión. Ese es el empleado por excelencia. Es la misma actitud que tenía eh, un vasallo frente al rey. Es la misma actitud que tiene un soldado frente a su comandante.
una autoanulación de egos sin perder sus principios, su moralidad y quién es él. Quién es él, su talento, pero sí su ego para poder combatir por la visión de lo justo y lo correcto frente a su comandante. Hay algo interesante que podemos aplicarlo acá, a lo que estamos hablando. En Estados Unidos es muy famoso en muchas cosas. Por ser una potencia mundial, todo es de alto nivel. El gobierno, las fuerzas militares, los bancos, etcétera, etcétera. Todo es de alto nivel. La seguridad, en fin. El, por lo tanto, la seguridad del presidente de los Estados Unidos está a cargo de una organización que se llama el Servicio Secreto. Eso no es cualquier cosa. Quien entra ahí tiene que manejar no solo un talento, sino una filosofía, una forma de pensar, una forma de actuar y reaccionar. Y una de las condiciones actitudinales que tiene el servicio secreto es una autoanulación 100%. ¿Qué significa esa autoanulación? No estamos hablando de que yo no valgo nada, soy bueno para nada, no estamos hablando de eso. La gente que está ahí se cree Superman. La gente que está ahí se cree el mejor de los mejores. Eso no tiene que perderlo. Pero la autoanulación consiste en que yo doy mi vida por el presidente. Aquí lo importante es el presidente, más que yo. Por lo tanto, estoy con todos mis talentos para proteger la vida del presidente hasta el último momento. Y daré 100% todo para protegerlo. En mis manos no sufrirá un rasguño. Esta es la filosofía de un agente del servicio secreto. De repente, una de ellas, cuando ganó el actual presidente, dijo, yo no daré mi vida por este presidente. Inmediatamente de baja. Porque el ego no le permite poner su talento al servicio de sacar adelante una misión que no es suya, pero que la adopta con su talento. Yo necesito que alguien me arregle mi computador, un ejemplo. Traigo a una persona talentosa y que él va a dejar su ego para darte su conocimiento y ponerlo a mi servicio y por lo tanto arreglarme. Un ejemplo sencillo y pequeño. A esto lo que la Torah se refiere, a que un sadí ha alcanzado estos niveles, al punto que ha alcanzado un nivel tan grande, que el sueño de él es el sueño de Dios. Escuchemos a un sadí tan grande como estos en nuestra generación. Por ejemplo, el Yenuka. Mi Rebe de bendita memoria, que tuve la oportunidad de conocerle y de hablar con él y aprender mucho de él. Siempre le escuché en las conversaciones que teníamos y en las disertaciones que daba todo el shul, toda la asamblea. Siempre hablaba del sueño de Dios. ¿Por qué el rey David fue el rey David? El rey David. Él quería hacer el sueño de Dios. Abraham vino el sueño de Dios. Shlomo Amelech manifestar el reino de Hakadosh. No es que Shlomo Amelech tenía dinero, caballos, porque él era orgulloso, arrogante. Solo un tonto puede llegar a esa conclusión. Es porque él quería manifestar el reino de Hakadosh. Había un rebe muy grande, que él tenía una corte muy de realeza. Y le preguntaban por qué, dijo, porque es la forma de manifestar a Hakadosh Baruj. Por eso, cuando el hombre le manifiesta amor a su esposa, está manifestando el amor de Dios para ella. Y ella se viste con sinúa, respeta a su marido, pues le está expresando el amor de Dios a través de ella hacia él. Le está diciendo, tú eres muy importante, tú eres una creación de Dios, tú eres mi Señor. Por eso cuando respeto a mi autoridad, respeto a mi maestro, respeto a mi discípulo, estoy reconociendo a Dios en él. Cuando respeto a otra persona, estoy reconociendo a Dios en él. Por eso todo el estandarte del mundo no existe sino porque expresa algo de Dios. Por ejemplo, todas las naciones tienen cárceles para castigar o poner consecuencia a la mala conducta de los ciudadanos. Esto se lo inventó el hombre porque el hombre es justo, no, es lo que dice la Torah. Entonces está manifestando un principio de Dios. Está diciendo, estamos de acuerdo con Dios. Tú mataste, entonces te metemos en la cárcel o te condenamos a muerte. Hacer lo contrario
es rebelarse contra la soberanía de Dios. Porque Dios estableció cómo funciona el mundo y cómo funciona el mundo representa todas las acciones a Dios mismo. En una empresa, si alguien contesta el teléfono, lleva una carta, hace esto, va, recibe los tintos, hace el negocio, firma una cosa, despacha los camiones, todo está representando la visión del patrón. Y cuando hacen eso, están de acuerdo con el patrón, con el jefe. Es el mismo principio. Esto es lo que hace un sadik. Un sadik quiere expresar a Dios a través de su vida. Por eso no le importa sus egos. Y es lo que se llama autoanulación. Una enseñanza bastante fuerte. Pero si la logramos comprender, no solo vamos a crecer como personas, vas a empezar a ser el mejor empleado y el mejor jefe. Es más, serás tan buen empleado que Dios te honrará mucho. Te pondré en mejores posiciones. Dios hará que tu jefe se dé cuenta de lo brillante que eres y lo pondrá cerca a ti. Te pondrá cerca a él, perdón. Y ese ascenso significa Dios exaltándote. Porque tendrás mucha parnasá sirviendo a un jefe. O si Dios tiene para hacerte empresario, entonces te dará la idea. Joseph Hasadí, a Joseph, el hijo del patriarca Abraham Avino, nuestro patriarca. ¿Por qué se le llamó Sadik? Analicemos algo tan lindo de Joseph Hasadí. Cuando estuvo como esclavo de Potifar, él se autoanuló, pero una autoanulación inteligente con principios. Cuando la esposa de Poti le dice, acuéstate conmigo, ¿qué dice? Ah, todo mi patrón lo ha puesto bajo mi cargo, menos tú. Y él puso su talento al servicio de su patrón. Y era un goy, era un egipcio, porque estaba autoanulado. Él era un servidor para su patrón. Y yo voy a hacer que tú prosperes con mi talento. El mal empleado que hace, trabaja por el sueldo, no por el bien de su patrón. Es un mal empleado. ¿Qué hizo Dios? Lo premió. ¿Cómo? Mandándolo a la cárcel. Usted me va a preguntar, ¿cómo? Lo premió mandándolo a la cárcel. Porque de la cárcel iba a salir al trono. Eso por lógica no se entiende. Pero por la vía de Dios sí. Por entender lo que Dios hace sí. Joseph Hasadid llegó ahí porque ahí iban a llegar. No porque él merecía estar en la cárcel. Era porque él debía entender algunas cosas, simplemente. Era una enseñanza. Era un sadik. Y no refutó. Ah, gente, si tú me mandas acá, entonces esa es tu voluntad. Y ahí llegaron los ministros. Los ministros del Parón iban a llegar a la casa de Potifar. Iban a llegar a la cárcel. ¿Y qué hizo en la cárcel? No, yo me quedo aislado, como el resentido. Yo no pongo mi talento para que tú prosperes. Hizo lo mismo, se autoanuló. Al punto que el dueño de la cárcel le dijo, yo sé, toma las llaves. Acá lo honró. Entonces, como Joseph Hasadí podía autoanularse ante otro, entonces Hakadosh Baruj Hu terminó poniéndolo como principal en el reino. El rey, inclusive, paró, seguía siendo el rey de figuras. Realmente Joseph era el verdadero patrón de Egipto. Porque al punto que ahí Hakadosh Baruj Hu lo honró, te supiste anular ante la gente, entonces te coloco en el trono porque te vas a saber anular ante mí. Al punto que Joseph gobernó Egipto a su antojo. Cuando digo a su antojo, no significa a su arrebato. Significa que lo gobernó de acuerdo a los principios de la Torá. Mandó a circuncidar a todo el mundo, puso esto, aquí, acá, en Shabbat no se trabaja, etcétera, etcétera. Le dio la gobernanza completa de Egipto. Por eso cuando le dicen a Jacob vino, Dios se gobierna todo Egipto. Egipto no lo gobierna, Dios se gobierna. ¿Por qué? Porque llegó al punto de anularse, llegó al punto de que esa anulación lo puso directo con Dios. Primero era con el poti, segundo con el de la cárcel, llegó a ser directo con. Imagínate que en la empresa, en la compañía donde tú trabajas, el jefe llega a confiarte tanto que sabe que te da la llave de la empresa. Y entonces, cuando tú puedes gobernar directo, solo con Dios, está la clave de un discípulo, está la clave de un maestro.
Esa es la clave de la vida. Realmente. Una persona que no está dispuesta a autoanularse, y por eso la cámara enseña el principio sobre la anulación, que Rabbi Nachman la profundiza tremendamente, tremendamente. En una lección del Likutei Moharan es el aní de abajo, el aní de arriba. Para que un hijo aprenda de su padre, para que un discípulo aprenda de su maestro, tiene que anularse ante su maestro. Al punto que si él te dice que la derecha es la izquierda y la izquierda es la derecha, tienes que obedecerlo. ¿Por qué? Porque es tu maestro. ¿Por qué? Porque no te va a decir cosas incorrectas. Te está enseñando simplemente un principio de anulación. Una conciencia de esa manera hace que la persona logre doblegar su rodilla frente a lo que tiene que hacerlo y levantarse para gobernar el mundo completamente. Es un principio muy grande. Esto es la conciencia de un ser viviente. La persona que le enseña toira a un alumno inapropiado es llamado malvado. Un sadí será castigado cuando no oren por su generación. Es muy beneficioso ver el rostro de los líderes de la generación. Y aquí hay algo importante. Un sadí no le puede enseñar Torah a un estudiante inapropiado. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un maestro? Primero, formarlo. Antes de servir el vino, primero tiene que alistar la vasija. Y la copa tiene que ser adecuada de acuerdo al vino que se le va a depositar. Ahí, mi querido, que me estás escuchando y los que están en diferido, si tenés un maestro que te exhorta, que te corrige, que te forma, ámalo, porque es un maestro responsable. Si es uno que solo te dice cosas y no te importa tu vida. Eso es como cuando vas al ejército y te dicen, mira, aquí está el arma, las botas, el uniforme, lee el libro y ahí te dice cómo disparar. ¿Qué pensaríamos? Por estudiante de medicina, mire, aquí está el manual, léelo, ahí está el paciente, léelo y mira a ver cómo haces. O te dice, mire, aquí está el manual, súbete al avión y que Dios te acompañe. Hay un proceso primero de sometimiento de mis malas cualidades, de formación de mis malas cualidades. Papá primero forma al hijo, después le da las llaves. Porque primero formó aquí las barreras mentales, los límites, los principios, la estructura. Y ahora sí, empezamos la enseñanza. Ahora sí, tenés la vasija correcta para enseñarte. Por eso es tan complicado. Y por eso dijo el Baal Shem Tov, ver un judío en esta generación será tan raro como ver al Baal Shem Tov en su alumno. Me dijo un día mi maestro, cuando le dije, es fuerte la enseñanza. Me dijo, tal vez será porque nunca habías escuchado a un maestro, ¿verdad? Y eso me confrontó bastante. Dicen los sabios, si hay gente que no se incomoda con su rabino, nunca, entonces hay que dudar que el rabino está haciendo bien su trabajo. La manera en cómo hablan los sabios trae prosperidad y curación. La persona debe, por lo tanto, aprender a hablar como ellos lo hacen. A veces escuchar a los sabios es algo complicado, porque me hablan desde su conciencia, no es de la mía. Explícale a un niño de 2, 3 años qué es responsabilidad. Explícale qué es la vida. Explícale propósito.
¿Cuál es el propósito de un niño de 2, 3 años, de 4 años? Tal vez comer. Su mayor anhelo es llegar al momento de los juegos. No, es difícil que le expliques algo así. Tenés que llevarlo de menos a más, hasta que tenga la vasija formada, y ahora sí, le vas inyectando los principios, le vas colocando la formación. Esto es el proceso de educación, y por eso escuchar a los sabios. A veces hay personas que no lo logran entender. ¿Qué fue lo que dijo? Un día llega un hombre donde el Baal Shem Tov y le dice: maestro, una bendición para mi hija. El Baal Shem Tov mira a la chica y le dice: que salgas de tu casa y nunca regreses más. El hombre se aleja un poco como contrastado. Dice, ¿qué te pasa? Y bueno, yo le pedí al Baal Shem Tov que me diera una bendición para mi hija, pero lo que ha hecho es una maldición. ¿Cómo así que mi hija se vaya y nunca vuelva? Él lo estaba entendiendo desde su mente pashut, su mente simple. Otro que era discípulo del Baal Shem Tov le explica, le dice: "No, lo que el maestro te dijo es una gran bendición. Explícamela porque yo no la entiendo". Lo que te dijo el maestro es que tu hija se vaya de su casa cuando se case y nunca regrese porque nunca la van a divorciar. Que se case bien. Por eso nunca regresará divorciada. Porque la Torah dice que la mujer que su esposo la divorcia puede regresar a la casa de su padre. Él está hablando de eso. ¿Y por qué no me lo explico de esa manera? Ah, porque el Baal Shem Tov sabe que cuando habla, él entiende el mundo espiritual del que está hablando. Para evitar el mal de ojo. Y no se entiende la bendición. Solo el entendido lo va a comprender. Un día, en una oficina, necesitamos a un experto en código Morfa. Y se presentaron como 10. Entonces, puse una música de fondo para esperar, para tranquilizar. 1 hora, 2 horas. Cada uno tenía una ficha de turno. ¿Qué nos van a llamar? Tranquilo. Ahora les llamo. A la hora y media, casi 2 horas, llega una persona que venía al mismo puesto, llegó tarde. Y a los 10 minutos se levanta, toca la puerta y entra. Y a los 15 minutos después sale el que estaba esperando la cita, dice: gracias, señoras, señores, señoritas, muchas gracias. Ya escogimos a la persona. Todos se pueden ir, por favor. Espérate, ¿a qué horas? Este último que entró no esperó ni turno. El letrero dice que un experto en código morfo. Por lo tanto, la canción tenía un código que decía: si tú lo entiendes, no golpee la puerta, solo entra y sigue. El único que lo entendió fue él, por lo tanto, el único experto en código. Ustedes no lo entendieron. Por lo tanto, ya escogimos a la persona que necesitamos. La vida tiene códigos que yo debo saber leer y entender. La Torah es un código tras código. Los sentimientos son códigos. La mente son códigos. Esto es lo que se llama Metziut, entender la realidad. ¿Por qué voy a un médico? Para que el médico me explique lo que yo no logro comprender. ¿Por qué voy a del mecánico? Para que él me explique lo que yo no logro entender. Yo prendo el carro y escucho ruidos. El mecánico escucha problemas. Sabio, escucha mis problemas, mis deficiencias, mis vacíos. Yo escucho armonía en mi vida. ¡Ven para allá! ¡No hagas eso! ¡Ve! No, no. Estoy hablando simplemente. Porque uno no se escucha sus problemas. El sabio y entendido sí escucha mis problemas. Yo pongo la manito acá y escucho normal mi corazón. El experto dice: oh, el corazón está así, así, así. Porque él sí sabe escuchar con objetividad, porque su metziut, su realidad, es diferente por cuanto sale de una conciencia ampliada. El niño, su conciencia es así.
Va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y a medida que crece su conciencia, se nota en su madurez, responsabilidad y en su forma de relacionarse, en su forma objetiva de leer la vida. Por eso hay niños de 20 años, hay niños de 45 años, hay niños con esposa e hijos, hay niños manejando un gobierno, hay niños manejando un avión, hay niños manejando una empresa, hay niños en la vida todavía. Su conciencia es un sadik, un sadik, que debemos todos aspirar a ser un gran sadik. Esa medida que nuestra conciencia se amplía, se amplía, se amplía, se amplía. ¿Por qué? Porque no importa mi ego, el sadik tiene que romper sus egos, sí o sí. Egos personales, por el honor de Hakatosuaro. Entonces, lo que aparentemente es un honor de él, no es el honor de él, es el honor por Hakatosuaro. Por eso el rey tiene que mantener su honor, por el honor de quien lo puso ahí. El rey Tubin, de hecho, hay una discusión muy grande, que al final los sabios van a, cuando llegue el Moshiach, Hakadosh Baruj Hu reúne a todos, va a decir, ¿quién hace el Kiddush? ¿Hablo una vino? No, yo no. Yo tuve a Ismael. Isaac, no, no. Yo tuve a Esab. Jacob vino. Yo tuve 4 esposas. Y así sucesivamente. Hasta que llegan al rey Dubi. Rey Dubi, sí, venga, yo lo hago. Oh, tan orgulloso. Es el honor de Hakatosuaro. ¿Tú quién eres? No, pues, soy un bueno para nada, soy un don nadie. Hay un enfermo. ¿Quién es médico? Yo. Abra campo que yo hago el trabajo. Yo sé cómo hacerlo. Eso no es ego. Eso se llama que la persona está anulada en su ego, pero de una conciencia muy valorada de lo que él es realmente. Por eso hay gente que confunde que es una persona egocéntrica. Persona egocéntrica es la que se inventan lo que no es. El humilde es que él sabe quién es y sirve a los demás, pero sabiendo quién es. Ram explicaba que Moshe Rabbeinu sabía quién era, pero su ego estaba completamente anulado. Por eso servía al pueblo. Por eso intercedía por el pueblo. Porque comprendió a conectar con el sueño de Dios. Esto es lo que hace un gran sabio. Besat Hashem, Besat ya un poquito más, avanzamos sobre lo que es un sadik, la cual es una enseñanza un poco extensa acerca de Morel Barreino. Es común que un sadik se queje cuando uno de sus discípulos se acerca a otro sadik para obtener prestigio. Es normal, es común, dice, es común la palabra que utiliza Moreno Barreino. La verdadera grandeza de alguien se encuentra cuando sabe anularse ante otros. Esa es la verdadera grandeza de alguien. Cuando el hecho de acercarse a los sadikim requiere superar dificultades, ello es algo mucho más beneficioso para el servicio del creador, al creador. Escuchemos esto tan grande. Lo repito, cuando el hecho de acercarse a los sadikim requiere superar dificultades, ello es algo mucho más beneficioso para el servicio del creador. Yo necesito acercarme a los sadikim si quiero acercarme a Dios, porque solo un sadik es como el mecánico que logra mirar lo que yo no miro. Hace poco tuvimos que llevar el, el- un detalle en el carro y yo lo escuchaba normal, pero alguien que tiene más experiencia me dijo, ese sonido representa un problema. Entonces lo llevamos al experto. Un problema, pero no sabe decirme cuál. Tiene algo más de conciencia, pero no al punto de poderlo reparar. Fuimos al del experto, el mecánico, y él escucha.
Lo prende y escucha acá, acá, dice, no, aquí no, aquí no. En tal parte está el problema. Está dañado esto. Solo escuché, solo escuchándolo. Lo destapó y me dijo, mira el problema. Solo un sádico puede mirar ese punto que yo no miro. Yo sonrío, ja, 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 ja. Hola, ¿cómo estás? Estoy contento, estoy alegre, mire, estoy contento. El sádico dice, no, esa es una sonrisa de tristeza. Esa es una sonrisa para camuflar tu depresión. Este es tu punto. Aquí está el punto. Aquí está el ticún. Aquí está la reparación y viene de la vida pasada. Wow, y me habla así a profundidad. Me escanea. Cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con gente grande, entonces sabemos qué significa esto. Tuve la oportunidad de visitar una tumba de un gran sadik en Monsi, Nueva York. Y la tumba decía, el sadik que miraba desde un extremo del mundo al otro. Es la descripción con que lo enterraron. Yo inmediatamente pregunté y me puse a rezar ahí, pidiendo a Hakadosh Baruj Hu por los méritos de ese sadik. Porque si esa es la descripción que le hacen, cómo fue tan grande cuando estuvo en esta vida. La misma versión existe en el mundo. Por eso el mundo funciona con los principios de nosotros. O sea, los de la Torah, no de nosotros de la Torah, de Hakadosh Baruj Hu, porque Hashem nos lo dio a nosotros. Por eso dice la Torah de Moshe Rabbeinu. No era la de él, pero él la encarnó, porque era un sadik muy grande. Para que alguien sea un gran médico, él ya ve a través de la conciencia de su conocimiento. Y así sucesivamente. ¿Cómo ve un piloto? Uy, el edificio a la derecha. Él ve a través de un radar. Que si usted y yo lo miramos, no entendemos nada. Porque su conciencia está preparada para eso. Por eso cuando alguien se acerca a un sadik, se acerca a Dios. Si un niño quiere pasar a la madurez, tiene que acercarse a su padre. Pero esa disciplina lo va a incomodar. Si alguien quiere aprender la medicina, tiene que acercarse al maestro. Si alguien quiere aprender la Torah, tiene que acercarse al sadik. No para que lo aprenda en mera teoría. Recordemos, el vino se sirve primero preparando la copa, preparándola muy bien, diseñándola muy bien. Y para diseñarla hay que pasar por el fuego, hay que moldearla, hay que quitarle la suciedad. Y después sí, el vino. Esto se llama responsabilidad. Hay veces en que el cielo le muestra al sadik algo que es solo imaginario. Hacerle un favor a alguien que no es consciente de ello es como arrojar una piedra a Mercurio. A veces educar a alguien que no comprende qué es educación es ganarse un problema. Por eso el rey Somo dijo, háblele a un necio y te ganará un problema, porque él no comprende qué es educación. Hazle un favor a alguien que no sepa qué es eso y tú terminarás debiéndole a esa persona. Me llama alguien y me dice, More, le hice un favor a esta persona. Le serví así, ahora dice que yo soy malo. Porque le dije, mira, no hagas esto, no hagas esto. Y ahora me dice, ¿cómo tú me maltratas? Tú eres mala, tú eres malo, perdón. Ahora salí yo de malo. Y estás hablando de una persona muy tóxica emocionalmente. Por eso dicen los sabios, háblale al necio y te ganará un problema. Métete con un niño y terminará haciéndote una pataleta. Porque al niño se le educa, se le forma y después se le exige enseñanza. Si van a contratar a alguien para una empresa, no contratan niños, contratan a un profesional, que hablemos el mismo lenguaje, que yo le hable y usted ya me comprenda lo que estamos hablando. Voy a entrar a la sala de cirugía con los médicos, el médico habla en términos de médico y yo ya tengo que entender ese lenguaje. Si no lo entiendo, entonces regresa a la escuela. Tú no estás preparado para estar aquí, porque no voy a lidiar con niños, sino con médicos. Voy a tratar con médicos. Así es la vida también, señoras y señores. Por eso hay personas que el hogar se le volvió difícil. Ser papá se le volvió difícil. Un día una muchacha me dijo, tengo problemas con mi hija, claro. Le dije, debe ser una niña criando otra niña. Muy complicado.
Porque aquí la fórmula es una madre creando una hija, no una niña creando otra niña. A donde Rap Steinman, Rap, ¿cómo hago para entender a mi esposa? ¿Cuántos años ya viviendo con ella? 20 años. Y 20 años no has conocido a tu esposa. Un jovencito intentando ser esposo. Uno con mente de niño intentando ser gobernante, etcétera, etcétera, etcétera. La madurez es supremamente importante. Y esto es solo cuando la conciencia se amplía. La conciencia de responsabilidad. Por eso, si tú estás luchando con la enseñanza, con la formación, piensa y reflexiona. Si tu maestro te exige, yo le digo a los que me escuchan vía YouTube, yo doy de lo que tengo. Y a mí me educaron. Y no fue fácil. No fue fácil. Y sigo aprendiendo. Pero si tú tienes un maestro que te exige, está pendiente de vos, es porque realmente le interesa tu alma. Historia. Llega un hombre una vez, perdón, llega el Rebe y llega otro rabino a pedirse de acá a un hombre millonario. Entonces, el hombre, el Rebe entra al Rebe y le da una suma de dinero bastante grande. Y entra después el rabino y el hombre le da $10. El rabino le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Al Rebe le dice una buena cantidad, a mí me da $10. ¿Por qué? Digo, porque al Rebe le interesa mi alma, no mis cosas. Tú le interesan mis cosas, no mi alma. Entonces, como a él le interesa mi alma, le doy mis cosas. A ti te interesan mis cosas, te doy mi cariño, pero no mis cosas. ¿Qué está diciendo? El rey fue y le dijo, ¿cuántos padres no tenemos cosas? Entonces dijo, oh, este rabino le interesa mi alma. Un hombre una vez, millonario también, llegó un rabino, le dijo, dile al rabino que estoy acá para dar una sede acá. Fue y el rabino estaba enseñando su shiur de Torah. Le dice, dile que en 20 minutos termino y voy y lo atiendo. El Gabay va y le dice al hombre y le dice, y el millonario le dice, no, dile que si no viene me voy. Y es una gran cantidad de dinero que voy a dejar. El rabino le dijo entonces que Dios te bendiga y te vaya bien. No podemos, estoy enseñando toda esta hora. En 20 minutos saliendo. Ok, el rabino siguió con su shiur, supuso que el hombre se había ido. Cuando de repente el caballo dice, Rebe, que el hombre lo está, todavía está. Y entonces va y se acerca y le dice, el rabino le dice, pensé que te había ido. Digo, no, rabino, me di cuenta que eres un hombre de verdad, un hombre coherente, un hombre de Torah, un hombre que por el amor de la, ama la Torah de verdad. Además, te voy a duplicar lo que iba a dejar de hacer acá. La gente entendida sabe que aquel que te corrige y te exhorta es porque te ama realmente. El padre que ama a su hijo le disciplina. La gente que ha tenido la oportunidad, como yo, gracias a Dios, de Linará, de conocer un sadí, entiende que un sadí le importa su alma. Mi Rebe, mientras hablábamos, te puedo decir muchas, dentro de una sola conversación, todas las exhortaciones que me hizo. ¿Por qué? Porque le interesa mi alma. Porque el médico responsable no deja pasar el momento en que vio un problema en ti y te va a decir, mire, tómate esto, haz esto, cuídate acá, porque le interesa tu salud. Ah, dime nomás una sola cosa, el resto no me importa. Es un médico irresponsable. En Kabbalah hay una enseñanza que se llama el Asía Cardinal, el médico responsable. Esto tiene que ver con un maestro, con un padre, con un esposo que le interesa a su esposa, que ama a su esposo. Por eso la clave del amor es dar. Amas a tu esposa, des. Amas a tu esposo, des. Amas a tu discípulo, des. Ahora queda un maestro a su discípulo y queda un discípulo a su maestro. Queda un millonario, dinero. Queda un sabio, sabiduría. Queda un médico, conocimiento de medicina, soluciones.
queda un arquitecto, queda un militar, seguridad. Todo dan de lo que tiene para dar. Pero la regla es dar siempre. Para dar hay que ser autonublado y sabio para saber dónde dar, cómo dar y a quién dar. Esto es un banquete maravilloso. Estoy aprendiendo mucho también. Cada persona debe practicar la toira tal cual le fue enseñada por su maestro. Esto denota que es un buen discípulo. Hay veces en que Dios hará que varios sadiquín se encuentren en un lugar para que la irritación causada por sus mutuas molestias los lleve a desarrollarse como deben. Todo aquel que no se retenga de ir al acusado merecerá tener discípulos. Esto que tiene que ver con Torah. Al acusado es al hacer que tanino Godolín. Es muy importante. ¿Eh? Tiene que ver con la salud espiritual y la salud física también. Sucede que a veces que la fama de un sadik se difunde a lo largo y a lo ancho, pero puede que este cae. Ello se debe a su deseo de riqueza. Todo aquel que ame a Dios registrará todos los nombres de los sadikim, de los sabios, de la Mishnah y de los temerosos de Dios para poder recordarlos. Porque los sadikim, los sabios, son realmente nuestros héroes. Son realmente la guía en este mundo. Son realmente las personas a seguir, los modelos de conducta, no la ciencia, no la gente secular. De lo secular aprendemos los principios. De nuestros sabios aprendemos en conjunto lo que debe ser, porque tiene una conciencia completamente desarrollada. Y puedo tomar de todo de ahí. Como cuando uno entra a un supermercado todo kosher. No necesitas que clasifiques, todo lo que hay es kosher. O entras a un supermercado donde hay cosas kosher y cosas no. Ahí sí tienes que mirar con la lista, con lupa, y esto sí, esto no. Esto es la diferencia de aprender de un sabio, de un sadik temeroso de Hakadosh Barbu, a alguien que es sabio en el mundo, pero no es temeroso de Dios. Terminamos. Porque los sadikin aceptan beneficios ¿Por qué los sadikin aceptan beneficios de otros con el objetivo de que los miembros de sus familias puedan vivir cómodamente en el esplendor? Una pregunta que hace Rabbi Nachman. ¿No sería mejor dejar de lado tal estilo de vida y no verse obligado a tomar de los demás? Esto no debe preocuparte, pues todo placer y confort que experimenta el sadik expande su alma, proveyendo así de un lugar tranquilo en donde reside la presencia divina. Por lo tanto, uno nunca debe llegar a la casa de un sadí con las manos vacías. ¡Wow! ¡Qué principio! Por eso vemos el ejemplo que les dije de tal Rebe, que su sitio era la corte del Rebe, era tipo realeza. ¿Por qué los reyes tienen que vivir en palacios? ¿Por qué no viven en la chocita de la esquina? ¿Por qué el presidente de la compañía tiene la oficina más grande y más linda, más bonita? Porque el ambiente hermoso genera aquí amplitud en su sabiduría, tranquilidad. Y así puede meditar, y así puede concentrarse más, porque el rey toma las decisiones, porque el rey toma decisiones. Necesita conectarse con lo sublime. Un ambiente hostil no puede hacerlo. Por eso el Talmud Jerusalmi no tiene todas las conclusiones que tiene el Talmud Bavli. ¿Por qué? Porque el ambiente cuando se escribió el Talmud Jerusalmi era hostil. El ambiente en Babilonia era tranquilo, había prosperidad, había tranquilidad económica. Por eso dicen los sabios, donde no hay harina, no hay Torah. Esto es muy importante. Tú dices que amas a tu rabín, tú crees que él es un sadí, entonces ve de vuelta con el cariño y aumenta su honra y aumenta su sabiduría. Y él también aumentará su sabiduría y la traerá de vuelta a ti, convertida en grandes enseñanzas, en gran formación. Y si él te corrige una y otra vez, entonces es porque te ama. Dicen a sus sabios, si Hakadosh Baruj Hu nunca te corrige, nunca interviene en tu vida de manera que lo entiendas, es porque te dejó al Masal. Es porque eres tan arrogante y ya ni Dios te habla directamente. Te dejó al Masal, a la suerte.
Pero si Dios te habla de una u otra manera, a través de tu rabino, a través de esto, es porque Dios tiene los ojos puestos en ti. ¿Queremos comprenderlo de otra manera? Es que tenés niño pequeño. Tenés un niño o una niña de 2 años. Cuando vas al parque, ¿qué haces? Como papá responsable, como mamá responsable. Le tenés los ojos encima todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es tu hijo, porque le amas, porque lo cuidas. Eso significa que le amas. Pero su hijo, déjame, no me cojas. Él no entiende que tú le amas. El médico que está pendiente de su paciente todo el tiempo. Amaneció, ¿cómo está el paciente? ¿Está esto? ¿Comió o no comió? Venga, miremos, ¿cómo va acá? Ah, responsable. Por eso, sepamos apreciar lo que realmente es Torah. Sepamos apreciar a nuestros verdaderos maestros, a los adikim, porque son el fundamento del mundo. Por eso son el fundamento del mundo. Es como si dijéramos, la salud de la ciudad son los médicos. ¿Cómo? Porque ellos no saben. Eso es lo que quiere decir. El fundamento del mundo son los tzadikim, porque a través de ellos aprendemos la Torah, para que yo también sea un tzadik y expanda la Torah a otros deseos. Un abrazo, que Hashem los cuide. Nos veremos en la próxima para aprender la segunda parte de lo que es de hablar sobre los tzadikim, de acuerdo a la sabiduría de la fuente de agua viva, Moreno Berrabeino, Rabbi Nachman de Bresle, de bendita memoria, que su mérito nos guarde y nos proteja. Un abrazo para todos, gracias por estar en la clase. Dale like, compártela, medita sobre lo que hemos compartido. Para mí es un sejud que Hashem me permite poder compartir no solo a las personas que están en vivo, aquí conmigo, que son todos de mucha bendición, todos muy queridos, todas personas de Berajá, gente muy inteligente, gente muy buena, sino a todos aquellos que también nos escuchan en diferido. Dice este gran Sadik Rashin Shon, todos aquellos que aún le escuchan a uno, aún escuchan el vídeo, le dan like, son gente que tiene que ver contigo, inclusive de la vida pasada. No es casualidad. Así que gracias por darle like a la clase, gracias por compartir a los que están en vivo acá también, que la compartan, pónganla en sus estados y bueno, sigamos creciendo. Un abrazo, que Hashem nos cuide, nos vemos hasta la próxima, que hayamos aprendido grandemente. Chao, chao.